En esta ocasión vamos a completar nuestro arsenal de métodos para cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Recordamos que primero vimos el método de los discos, luego el método de anillos y ahora vamos a ver el método de capas cilíndricas, ¿ya? Como siempre vamos a deducir paso a paso cuál es la fórmula que vamos a tener que utilizar y ver algunos ejercicios para ver cómo se aplica eso directamente, ¿ya? Entonces comenzamos como siempre desde el plano cartesiano y suponemos que tenemos dos funciones f de x y otra función g de x. Como siempre, eso está entre algunos puntos A y B, y esos van a estar encerrando una cierta región, como siempre. Entonces la idea es que, bueno, en este caso vamos a hacer girar esta región respecto a un eje, al eje Y, en este caso. Entonces, como se imagina, toda esta región va a empezar a girar y va a formar un sólido de revolución. Entonces vamos a utilizar un método distinto para calcular ese volumen de ese sólido de revolución. Recordamos que antes, en los métodos anteriores, primero rellenamos la figura con discos, ¿ya? Que tienen un cierto grosor, ¿ya? Y se va rellenando la figura y el radio de cada uno de los discos va a ir cambiando respecto a cómo cambia la función. Luego, después de eso, vimos el de los anillos, que era cuando se tenía un disco pero que tenía un cierto orificio en el centro. Y esa era la única diferencia. Había que hacer una diferencia entre la función más grande y la función más pequeña para tener la región que estaba entre medio. Y de esa forma íbamos rellenando la figura. Pero en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando hagamos girar este tipo de figuras de esta forma, vamos a notar lo siguiente. Centrándonos solamente en que tenemos esta región y este eje de revolución, esta región va a girar de esta forma y va a formar un cierto volumen, ¿no es cierto? Y lo que hay que ver va a ser la forma de rellenar ese volumen. Ya no vamos a utilizar discos ni anillos, sino que vamos a utilizar capas cilíndricas. Es decir, figuras que van a ser como de esa forma, ¿no es cierto? Em, Básicamente es un cilindro, ¿ya? Pero que está hueco y solamente tenemos el cascarón de afuera, que se conoce como capa. Esa es una capa cilíndrica, ¿ok? Y la idea es que cuando esto empieza a girar, por ejemplo, este punto de acá, que corresponde a esta recta, cuando gire, va a formar justamente una capa cilíndrica, tal como esto. Se va a formar algo así, ¿ya? Eso va a tener justamente una diferencia, un radio, que va a corresponder a esta parte de acá. Ese va a ser el radio, el mismo, ¿ya? Pero vamos a estarlo viendo de esta perspectiva. Entonces, respecto a esta recta de aquí, cuando gira, se forma esta capa cilíndrica. Pero claro, queremos rellenar todo el volumen. Lo único que vamos a hacer es que, al hacer girar todo esto, vamos a tener en el centro esta capa cilíndrica, y para rellenar todo el resto del volumen que se forma, que tiene un cierto grosor, vamos a ir agregando estas mismas capas cilíndricas, pero con un radio que va a ser cada vez mayor. Entonces voy a tener exactamente esta misma figura, pero con un radio un poquito más grande. Y eso va a hacer que la figura ya sea un poco más gruesa, un poco más grande. Luego ponemos otra capa cilíndrica un poco más grande, luego otra más grande, más grande, más grande. Y vamos a estar rellenando la figura con capas cilíndricas justamente. Digamos que, visto desde arriba, em, o sea, si tomo toda esta figura y la giro toda completa para verla de esa perspectiva, lo que estaría viendo desde arriba es que en el centro tengo esta capa cilíndrica y luego estoy agregando otra capa cilíndrica más grande, ¿ya? Luego otra más grande y otra más grande, etcétera. Todo esto visto desde arriba, ¿ya? Evidentemente cada una tiene una cierta altura, ¿ya? Entonces el volumen lo voy a estar rellenando de esa forma. Partiendo desde el centro, una capa cilíndrica, luego el radio del cilindro de la capa cilíndrica se hace más grande y más grande y más grande, y con eso comienzo a rellenar toda la figura. Esa es la manera que ahora vamos a tener de rellenar todo el volumen
para calcular el volumen de sólido de revolución. ¿Ok? En este gráfico, por aquí estaría pasando el eje de revolución hacia afuera. ¿Ya? Y el volumen que se forma estaría siendo rellenado con capas cilíndricas que van siendo cada vez más y más grandes. ¿Ya? Esa es la forma nueva que vamos a tener para rellenar el volumen. Entonces la idea, igual que antes, es, bueno, ver cuánto es el volumen de esta capa cilíndrica. Tenemos que ver cuánto vale. Y luego, para calcular el volumen, tenemos que sumar todas y aplicar el límite como hemos visto en las clases anteriores. Vamos a ver eso. Las capas cilíndricas que se forman aquí son de este estilo. Y tenemos que ver cuál es el volumen de esa capa cilíndrica que tiene un cierto grosor, que es justamente el grosor de esta parte. Esto tiene un cierto grosor por pequeño que sea. ¿Ya? Entonces, considerando eso, como sabemos que estas capas van a estar rellenando la figura de esta forma, una capa de este diámetro, luego un diámetro más grande y más grande y más grande, vemos que este grosor que les acabo de mencionar, que es el de acá, el grosor de esa capa va a lo largo del eje X. Entonces va a ser un grosor a lo largo del eje X. Por lo cual, esta parte de acá, esta línea de acá, vamos a decir que tiene un grosor que le llamamos delta X. Ya recuerden, este grosor es solamente la parte de acá. Por pequeño que sea, tiene un cierto grosor. Entonces le llamamos delta X. Ahí solamente sabemos que todo esto tiene una altura que podemos llamar h. Voy a ponerle h mayúscula. Y bueno, con estos datos podríamos, bueno, y adicionalmente sabemos que em, esto tiene un cierto radio, es decir, desde aquí hasta acá, o hasta el otro lado, hay un cierto radio que le vamos a llamar r. Entonces, con estos datos de aquí, sabiendo que es una capa cilíndrica de radio r, altura h y grosor delta x, vamos a ver cómo calcular el volumen. Y la idea es lo mismo de siempre. Vamos a ver que si queremos calcular el volumen de esta figura de aquí, tenemos que hacer lo siguiente. Si nos fijamos desde arriba, desde la parte de arriba, que sería esto de acá, esto forma una circunferencia. Y la longitud de esa circunferencia, ya teniendo en cuenta que está vacío adentro, no hay nada, la longitud de esa circunferencia sabemos que es el perímetro de un círculo que está dado por 2pi por r. Eso nos da solamente la longitud de esta circunferencia, ¿ya? Pero como yo quiero saber eh, el volumen de toda la capa cilíndrica completa, tengo que tomar en cuenta la longitud de esto, que es h, o sea, este perímetro de acá, que corresponde al círculo, lo vamos a hacer recorrer toda la longitud h completa hasta el fondo, ¿ya? Entonces vamos a tener que multiplicar por h, ¿ya? Esta idea de aquí es como, hasta este punto, eso nos da cuál es el área de la capa cilíndrica, ya pensando que el 2pi por r es justamente el perímetro de un círculo, pero que ese círculo es infinitesimalmente pequeño, ¿ya? No tiene ningún grosor considerado aquí. Y al multiplicar por h hacemos que todo ese círculo recorra toda el área. Entonces, esto hasta aquí nos estaría dando el área eh, de la capa cilíndrica. ¿Ok? 2pi por r por h. Que en cierta forma es como, de cierta forma es como una base por altura, donde la base es solamente tomar en cuenta la parte circular y la altura sería todo el eje completo. ¿Ya? Eso recorre justamente el área. Pero como queremos conocer el volumen y sabemos que eso tiene un volumen y no solamente un área, debido a que tiene un grosor delta x, ¿ya? Lo único que queda hacer es multiplicar toda esta área por este grosor, que es delta x. Entonces, como les digo, esto es como el área hasta aquí es el área de la capa cilíndrica por la pequeña altura, entre comillas, que corresponde al grosor, delta x. De nuevo, es como la idea base por altura, en el fondo. Entonces, con esta expresión de acá, estaríamos calculando cuál es el volumen de esta capa cilíndrica, de radio r, altura h y grosor delta x. Entonces, bueno, una vez que tenemos esta expresión de acá, recordamos que para calcular el volumen de ese sólido que se forma, utilizando estas figuras, tenemos que ir sumando
esos volúmenes, ¿ya? Va a haber un volumen para la capa cilíndrica más pequeña, luego para la que es un poco más grande, luego la que es más grande todavía y más grande, hasta llegar a la última más grande que va a llegar hasta este radio hasta acá, ¿ok? Entonces tenemos que sumarlas y eso nos da como resultado lo siguiente. La sumatoria, como sabemos, desde i igual a 1 hasta n, y lo que vamos a estar sumando van a ser estos volúmenes, ¿ya? Entonces la fórmula nos dice que hay un 2pi por r, y tenemos en cuenta que este r es una función de x, en este caso, porque para cada capa cilíndrica que se vaya formando, esto va a tener un cierto radio desde el eje de revolución hasta el valor correspondiente. Luego la siguiente capa cilíndrica va a tener un radio más grande, que depende de x, y otro más grande, que también depende de x, etc. Siempre va a ser algo que depende de x. Y vamos a tener lo mismo para esta altura h. La altura h de cada capa cilíndrica, en este tramo va a tener esta altura, pero en este otro va a tener esta altura que es un poco más grande. Luego a este radio va a tener otra altura distinta, etc. Entonces la altura de cada capa cilíndrica va a ir variando respecto a cómo varía x. Así que también es una función de x, h de x. ¿Ya? Y finalmente quedaría multiplicar por el delta x que está acá. ¿Ok? Voy a escribirlo acá abajo. Entonces tenemos que esta fórmula nos da la aproximación del volumen de este sólido de revolución, donde lo que estamos sumando son estos volúmenes de las capas cilíndricas que se van formando. Cada capa cilíndrica va a tener un radio que es distinto, varía respecto a x, y la altura de cada cilindro también varía respecto a x, ¿ya? Entonces, si queremos llegar como siempre al valor exacto, tenemos que aplicar el límite. Entonces vamos a tener que el volumen exacto va a ser el límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria, desde igual a 1 hasta n, de la fórmula que es 2pi por r de x sub i asterisco, recordamos esto, por h de x, ¿ya? Y por delta x. Esto va a ser la fórmula entonces. Y el paso final es pasar de esto, recordando la definición de integral definida, que esto es una integral definida desde a hasta b, que es desde donde está delimitada la región. Por lo cual, vamos a ver que la fórmula final para el volumen, utilizando integral definida, es que el volumen es la integral desde el valor a hasta el valor b, desde a hasta b, de esta fórmula que es 2pi por r que depende de x, por la altura h que depende de x, de x. ¿Ya? Esa es la nueva fórmula que vamos a tener en cuenta para volúmenes de sólidos de revolución con este método de capas cilíndricas. ¿Ya? 2pi por r por h. Entonces, evidentemente, igual que antes, vamos a tener en cuenta que esto va a ser cierto cuando el eje de revolución sea este, ¿ya? Porque vimos que el grosor iba a lo largo del eje x. Pues vamos a tener lo mismo cuando el eje de revolución sea paralelo al eje x, ¿ya? En este caso, las capas cilíndricas ya no van a ser así, orientadas de esta forma, sino que van a ser orientadas de esta forma, cuando el giro sea respecto al eje x. Entonces el grosor de cada capa, que es esto, ese grosor va a lo largo del eje y, por lo cual esa integral va a ser respecto al eje y. Entonces nos va a dar esta expresión que voy a escribir aquí. La misma expresión, porque estamos sumando lo mismo, volúmenes de capas cilíndricas, ¿ya? Pero ahora esto respecto a la variable y. Entonces, la misma región que tengamos, o cualquier región que tengamos, va a estar delimitada en ciertos valores c y d respecto a la variable i. Entonces, todo esto respecto a i, y vamos a tener, entonces, resolviendo eso, obtener el volumen correspondiente del sólido de revolución. Entonces, en este nuevo método de capas cilíndricas, la fórmula a recordar va a ser esta de acá, que recordemos puede ser respecto a x o respecto a y, dependiendo de si el eje de revolución es paralelo al eje y o si es paralelo al eje x, ¿no?
Entonces, una vez visto esto, vamos a ver algunos ejemplos para hacer cálculos explícitos, ver cómo se utiliza. Ya, vamos a partir con este ejemplo de aquí. La curva x al cuadrado que tiene esta forma, ya sea acá también, y la curva constante igual a 2, que es toda esta recta horizontal, pero vamos a centrarnos solamente en la parte que está en el primer cuadrante. Eso encierra esta región de aquí en específico, la cual vamos a hacer girar respecto al eje Y. Toda esta región entonces va a girar y va a formar ciertas capas cilíndricas, recordemos esta forma, y van a haber distintas capas con distintos radios, más grandes y más grandes, hasta rellenar el volumen completo. Entonces, esa es la nueva forma. Para resolver eso, tenemos que simplemente recordar la fórmula que acabamos de deducir, que es que el volumen es igual a la integral de 2pi. Ese 2pi lo voy a sacar como constante. Y teniendo en cuenta que el grosor de las capas, en este caso va a lo largo del eje X, ¿ya? Recordamos, las capas se forman de esta forma y el grosor de cada capa va a lo largo del eje X, por lo cual esta es una integral respecto al eje X. Entonces, respecto al eje X, esta región está delimitada claramente aquí desde el punto 0, X igual a 0, y este punto que está acá. Sabemos que para encontrarlo tenemos que igualar las ecuaciones. Nos queda x al cuadrado igual a 2, por lo cual el x es igual a raíz cuadrada de 2, pero puede ser positivo o negativo. En este caso, evidentemente, como estamos a la derecha, este valor es positivo y corresponde a raíz cuadrada de 2. La otra intersección menos raíz cuadrada de 2 correspondería al otro lado, ¿ok? Entonces, esta integral sería desde 0 hasta raíz cuadrada de 2. Y según la fórmula, aquí hay un r que depende de x, en este caso, recordamos. ¿Y qué cosa va a ser r? Aquí, este es un punto em, crucial en el que hay harta confusión. Y podemos pensar en lo siguiente. Cuando se empiezan a formar estos discos, perdón, estas capas cilíndricas, de esta forma, tenemos cuenta y recordamos que el radio de cada cilindro es respecto a esta parte de acá, ¿no? A partir del centro hay cierta distancia que es el radio, ¿ok? Eso en el propio gráfico simplemente se ve como esta distancia de acá. Hay un cierto radio, una distancia r, digamos que es esta distancia, y hasta esta distancia, digamos que se forma uno de las capas cilíndricas. En esta distancia r hay una capa cilíndrica que tiene esta altura, desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá, en negro. Entonces, al girar todo esto, se va a formar una cierta capa cilíndrica que tiene esta forma, con este radio en específico. ¿Ya? Y resulta que el radio en específico depende de x, como sabemos, pero no es nada más y nada menos que, tomando en cuenta que esta distancia de acá, desde aquí hasta el radio, es justamente el valor de x. ¿Ya? En general, para cualquier distancia que esté dentro de 0 y raíz cuadrada de 2, el radio va a ir cambiando como cambia x. Es decir, no sé, por ejemplo, si esto de aquí fuera 0,1, entonces el valor del radio sería 0,1. Si fuera hasta acá y fuera 0, o sea, hasta acá, por ejemplo, y fuera 0,01, entonces el valor de radio sería solamente esa distancia que justamente es 0,01. Es decir, en forma general, el radio vamos a decir que es simplemente la variable x. El radio recordamos que es un r de x, ¿ya? Pero en este caso vamos a decir que es solamente la variable x, ¿ya? Si sigue sin entenderse bien esto, podemos pensar en lo siguiente. Eh, si decimos que el radio es solamente x, sabemos que eso es correcto simplemente porque cada capa cilíndrica que se va formando tiene un cierto radio específico, ¿no es cierto? Em, por ejemplo, si nos fijamos en esta distancia hasta el final, que es
raíz cuadrada de 2, ¿ya? Va a haber una cierta capa cilíndrica que va a llegar con radio desde este punto hasta este punto, ¿ya? Y ese radio justamente es el valor de x, de ese punto, que es raíz cuadrada de 2. Si estuviéramos en algún valor entre medio, ¿ya? Por ejemplo, justamente donde está dibujado esta parte, este radio en rojo, el valor de radio de ese punto, que es esta que está acá, justamente coincide con el valor del eje x. O sea, en términos generales siempre va a coincidir con el valor del x, ¿ya? Esa es la forma entonces que tenemos de plantear cuál es el radio en este método de capas cilíndricas. Ya, repito, para cada valor de x que tengamos, por ejemplo, esta posición acá, ese x, desde ahí se marca una altura que es el h mayúscula, pero el radio, que es desde el eje revolución hasta ese punto, siempre va a coincidir con el valor del eje x. Entonces, por eso ponemos x aquí. Entonces, el resto sería poner el h de x, que es la altura de esa capa cilíndrica. Y la altura que corresponde a esta longitud, igual que siempre, va a corresponder a ser la diferencia entre la función mayor menos la función menor. Exactamente eso. Entonces ponemos entre paréntesis, la función mayor es la función 2, que es constante, y le restamos la función menor, que en este caso es x al cuadrado, ¿ya? Y eso lo queda el de x. Le recordamos que esto es 2pi por r, que en este caso siempre coincide con el valor de x, el radio es el propio valor de x, y la altura h, que depende de x, siempre va a ser la función mayor, que es en este caso 2, menos la función menor, que es x al cuadrado. Y con esto ya tendríamos planteado cuál es el volumen del sólido de revolución, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Resolviendo esto, eso es 2pi integral desde 0 hasta raíz cuadrada de 2 de 2 por x menos x al cubo. Eso es 2pi. Cuando resuelvo esto me queda 2 por x al cuadrado sobre 2, así que me queda solamente x al cuadrado. Y aquí me queda menos x a la cuarta sobre 4. Y todo eso está evaluado desde 0 a raíz cuadrada de 2. Entonces, continuando, esto es 2pi. Cuando evalúo en raíz cuadrada de 2, aquí me queda raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 2, menos me queda raíz cuadrada de 2 a la cuarta, ¿ya? Voy a ponerlo aquí, o mejor voy a ponerlo aquí al lado. Aquí va a ser raíz cuadrada de 2, eso a la cuarta, ¿no es cierto? Eso es lo mismo que raíz cuadrada de 2 elevado a 2, y eso elevado a 2. Esta parte de acá, vimos que da solamente 2, y eso está elevado al cuadrado, y eso es igual a 4. Entonces lo que sale acá arriba es 4, cuando lo emplace. Pero ese 4 está dividido entre 4, así que me queda 1 solamente. Y luego cuando evalúe en 0, me va a quedar menos todo esto en 0, esto se hace 0, esto se hace 0, así que todo queda 0. Solamente me sobrevive esta parte. Por lo cual entonces, esto como resultado me va a quedar 2pi por esto que es 1, así que me queda simplemente que el volumen es 2pi. ¿Ya? Eso va a ser entonces el volumen de ese sólido de revolución. ¿Ya? Como comparación, vamos a ver cómo sería todo el cálculo utilizando el método de los discos que hemos visto antes. Te recordamos que se van a formar discos de esta forma, y como gira alrededor del eje Y, los discos van a tener esta orientación y van a estar rellenando la figura en ese sentido, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se compara esto, y deberíamos obtener, como es el mismo volumen, aunque sea un método distinto, tenemos que llegar a que el resultado es 2pi, ¿ya? Vamos a corroborarlo. Entonces la pregunta es cómo sería el resultado utilizando discos que ya habíamos visto antes, ¿ya? Si no lo han visto, recomiendo ir al video, dos videos anteriores a este, donde explico justamente este método de aquí. Lo que hay que hacer es, evidentemente, recordar esa fórmula que habíamos deducido, que era que el volumen es pi. En este caso, la integral aparece respecto a I, porque los grosores de cada disco es a lo largo del eje Y. Por lo cual va a ir desde este punto, que es 0,
hasta este punto de acá, que es justamente el valor 2. ¿Ya? En y va desde 0 hasta 2, y lo que tenemos acá es el radio al cuadrado. ¿Ya? Sabemos que el radio de cada uno de los discos va a ir variando respecto a cómo varía esta función de acá, que es x al cuadrado. ¿Ya? Eso me va a dar esta distancia que va a ser el radio para cada valor de y. Entonces, justamente, eh, esto lo tenemos como y en función de x, pero aquí necesitamos de la forma contraria, que sea x en función de y para que nos quede una función de y e integral respecto a y. Para hacer eso, recordamos como siempre, partimos de la ecuación propiamente tal y lo que hacemos es despejar el x. Si despejamos el x de acá, ya habíamos visto que nos queda más o menos raíz cuadrada de y. Entonces, la parte que está aquí a la derecha, que es esta función, está en los valores positivos de x. Así que nos quedamos con el valor positivo de esta expresión y la función a poner acá va a ser simplemente raíz cuadrada de y. Eso va a ser el radio y según la fórmula eso está al cuadrado. Luego quería simplemente resolver esto. Rápidamente vemos que eso es pi por la integral desde 0 hasta 2. Aquí me va a quedar solamente y de x. Y cuando resuelvo eso me queda pi, esto es y al cuadrado sobre 2. Y esto evaluado desde 0 hasta 2. Y eso es justamente pi, evaluando en 2 me queda 2 al cuadrado que es 4. Y sobre 2 queda 2. Y cuando evalúo en 0 me queda 0 todo. Entonces evidentemente obtenemos que esto es lo que hemos visto antes, que es justamente 2pi. Entonces vemos que hay una concordancia que no importa los métodos, si es el mismo volumen, me tiene que dar el mismo resultado. ¿Ya? Digamos que en este caso utilizar este método fue más sencillo, mucho más rápido. Pero bueno, esto sirve para comparar que los dos métodos son coherentes como corresponde. Si se tiene un mismo sólido de revolución, pueden utilizar cualquier método que tengan a su disposición y el resultado tiene que ser invariante, tiene que ser el mismo. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente. Bueno, ahora veamos esas dos funciones, x igual a menos y al cuadrado e y igual a x al cuadrado. Esta sabemos que es esta parábola, pero por otro lado, si graficamos esto, ¿qué vamos a tener? Logramos que esto, digamos que lo podemos visualizar como si fuera un gráfico, solo cambiándole en vez de y poner x, y en vez de y, en vez de x aquí poner y. ¿Ya? Solamente un cambio de nombres, ¿ya? Y si graficamos esto, sabemos que es una parábola que habría hacia abajo desde el 0. Entonces hace esto. ¿Ya? Si queremos traducir esto a este gráfico que está acá, donde aquí sale el y aquí sale el x, entonces justamente recordamos que podemos hacer este giro del eje, ¿ya? Y cuando hagamos eso, vamos a tener como resultado que aquí tenemos una cierta parábola que abre hacia el sentido opuesto del eje x, ¿ya? En este caso el eje x está acá, el sentido opuesto es ese. Por lo cual la región hace esto. O sea, la gráfica hace esto. Aquí vamos a tener cierta intersección y una área encerrada. Y esa área encerrada la vamos a hacer girar respecto al eje x. ¿Ya? Y vamos a ver cuál sería el volumen de ese sólido de revolución. Ya sabemos que esto es x igual menos y al cuadrado. Ya esto era y igual a x al cuadrado. Entonces, para continuar, evidentemente tenemos que conocer cuál sería la intersección. Notamos que antes de hacer cualquier cálculo, tenemos que imaginar cómo se forman las capas cilíndricas. En este caso, al girar alrededor del eje x, las capas cilíndricas se forman de esta forma, ¿ya? Por lo cual el grosor de cada capa va a lo largo del eje vertical. Y eso me indica que la integral es respecto al eje y. Entonces, si la integral es respecto al eje y, lo que me interesan son los valores del eje y. ¿Ya? Voy a concentrarme solamente en eso. Sabemos que se intersectan en este punto, que es 0, en el eje y tenemos que encontrar este otro valor de acá. Tenemos que igualar las dos funciones. O sea, despejar x en ambas e igualar las x, o despejar el y en ambas e igualar las y. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos esta función de acá, x igual a menos y al cuadrado,
y tenemos esta de acá, lo voy a poner en negro, igual a x al cuadrado. Cuando yo despejo el x, sabemos que nos queda x igual a más o menos raíz cuadrada de y, como vimos anteriormente. Yo quiero encontrar esa intersección de acá, de este punto, y lo que sabemos es que para esta curva que está en negro, que es esta misma que está acá, ¿ya? Nos interesa la parte que está en la izquierda, o sea, los valores negativos del x. Los valores negativos del x es donde está esta intersección de acá. Por lo cual acá nos fijamos solamente en el valor negativo del x, ¿ya? Con el signo negativo, y tenemos esto que está acá. Esta ecuación de acá representa la parte de la izquierda de esta parábola, que está en negro, ¿ya? Entonces esta parte la queremos igualar con esta función que está acá, para ver esa intersección. Entonces nos va a quedar menos y al cuadrado igual a menos raíz cuadrada de y, ¿ya? Esto que está acá igual a esto que está acá. Entonces esto es y al cuadrado igual a raíz cuadrada de y, ¿ya? Evidentemente, como hemos visto antes, de aquí se deduce claramente que esto se cumple cuando y es 0 y también se cumple cuando y es 1, que son justamente esas intersecciones. Y igual a 0 y aquí sería esto y igual a 1. Evidentemente, por la simetría del problema y todo eso, este punto va a ser menos 1. Pero no nos interesa porque la entidad va a ser respecto a y, ¿ya? Entonces, sabiendo esas intersecciones, vamos a ver cómo sería el cálculo. Entonces, recordando la fórmula de capas cilíndricas, esto es que el volumen es 2pi por la integral respecto al eje y es desde 0 hasta 1, como vimos. Luego tenemos que poner el r de x, y aquí tenemos en cuenta que la figura que se forma es, como vimos, de esta forma. Esas son las capas cilíndricas, y cada una tiene un cierto radio desde el centro hasta el borde, ¿ya? Esto que está aquí. Entonces recordamos que la forma de rellenar la figura es que tenemos una capa cilíndrica, luego agregamos otra en el mismo centro, pero con un radio más grande, luego otro más grande, luego otro más grande, etc. Y para cada una de estas capas cilíndricas, lo que va variando, el radio de la forma en la que va variando es respecto a la propia variable. En este caso, digamos, el eje de revolución es este, ¿ya? Y si hacemos un pequeño zoom ahí para verlo de forma más clara, tenemos eso. El eje de revolución es esta parte que está acá. Entonces, para cada, o sea, va a haber un cierto valor de radio, por ejemplo, hasta este punto. A partir de ahí se va a formar una cierta altura de la capa cilíndrica, que es esto, y eso va a ir girando y va a formar la capa cilíndrica justamente. Pero vemos que justamente este valor de acá, que es desde el eje de revolución hasta este punto, coincide con la altura o con el valor justamente del eje y que corresponda, ¿ya? Eso va a ser un valor de y, ¿ya? Entonces, esta distancia, al igual que vimos antes, el radio va a ser simplemente la coordenada y en este caso. Porque como les digo, el radio de cada capa cilíndrica que se forma, el valor de ese radio va a ser el valor de la coordenada y, por lo cual tenemos solamente y, ¿ya? Y queda solamente agregar el tema de la altura, que en este caso es respecto a lo siguiente. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con hacer esta parte, porque cuando hacemos la altura de las funciones, recordamos que la altura, en este caso, va a lo largo del eje y, ¿no es cierto? Esa altura. Y siempre que queremos saber la altura, que es el valor físico de esa distancia, tenemos que tomar siempre la función mayor menos la función menor. Pero como en este caso, esto está en esta orientación a lo largo del eje X, tenemos que tener cuidado y recordar que en este otro caso, la función mayor va a ser la que esté más hacia la derecha y la función menor es la que esté más hacia la izquierda, ¿ya? Para cada valor de y. Entonces, por ejemplo, para este valor de y, la función mayor justamente es la que está más hacia esta parte, que es la azul, y la menor va a ser la negra, ¿ya? Mucho cuidado con esa parte. Si lo hacen al revés, estarían introduciendo un signo negativo porque estarían haciendo la resta al revés, ¿ok? Siempre es la mayor menos la menor.
Entonces, tomando eso en cuenta, la mayor es la azul. Creemos que es esta ecuación de acá. Ojo con eso. Entre paréntesis pongo la función mayor, que en sí misma tiene un signo negativo, menos i al cuadrado. Toda esa es la función azul, que es la mayor, a pesar de que tenga su signo negativo. Y le restamos, según la fórmula, la función menor, que en este caso es esta parte que está acá. ¿Ya? Que como hemos dicho antes, la hemos despejado de esta ecuación y nos había dado x igual a menos raíz cuadrada de i. Ya recordemos que de aquí, cuando lo hacíamos el despeje nos quedaba que x es igual a más o menos raíz cuadrada de i. Y justamente la parte que está acá a la izquierda, que es esta parte en negro, tiene valores negativos del x. Así que nos quedamos con el signo negativo. Y eso representa a la función que está a la izquierda, menos raíz cuadrada de i. Y esa es la función que vamos a poner acá. ¿Ya? El radio mayor que era todo esto, o más bien la función mayor que era todo esta, menos la función menor que ahora es esta que está acá. Y esa función menor tiene en sí misma un signo negativo. Así que cuidado con eso. Ponemos menos raíz cuadrada de i. Y eso sería la integral a resolver. Entonces, resolviendo esto, va a quedar igual a 2pi, integral de 0 hasta 1. Aquí queda menos i al cubo. Aquí queda más i por raíz cuadrada de i. Eso es lo mismo que esto que está aquí, sumándole los exponentes, queda i a la 3 medios. Luego resolviendo esto queda 2pi, esto queda menos i a la 4 sobre 4. Aquí queda, cuando le sumo 1 queda 5 medios. Y multiplico por 2 quintos. Y eso está evaluado entre 0 y 1. Cuando evalúo en 1 me da, aquí me queda un menos un cuarto. Aquí me queda más, esto que es 2 quintos. Luego cuando evaluamos en 0, todo se hace 0, así que queda solamente eso. Luego esto resolviendo queda como 2pi. Abajo me queda 20. Aquí me queda menos 5. Aquí me queda más 8. Es 2pi. Arriba queda 3. Abajo queda 20. Simplificando el 2 con el 20 queda finalmente como 3 sobre 10 por pi. Ese es el volumen de este sodio de revolución. Vamos a poner ese valor aquí. ¿Ya? Ahora vamos a comparar haciendo esto mismo con el método de los anillos. Y corroborar que efectivamente dé este mismo resultado como debería ser. Vamos a ver. Entonces, para el método de los anillos, tenemos que evidentemente recordar la fórmula del método de los anillos. Eso era que el volumen es pi por la integral. Recordemos aquí los anillos se van a formar con esta orientación. Desde aquí hasta acá se van a ir rellenando la figura. Y el grosor va a lo largo del eje X de cada anillo, por lo cual la integral va respecto al eje X. Esta región está delimitada desde este punto, que habíamos visto antes que era menos 1, desde X igual a menos 1 hasta 0. Recordando siempre poner primero el menor y el mayor al final. ¿Ok? Entonces, la fórmula nos dice que hay un radio mayor. Voy a ponerlo así simplemente por ahora. Menos un radio menor al cuadrado. Esa es la fórmula. Entonces, aplicándola nos queda que el volumen es pi por la integral desde menos 1 hasta 0. ¿Y el radio mayor cuál es? Es la función que está más alejada del eje de revolución, que en este caso es este eje, y la más alejada corresponde siempre a la función azul, que es esta que está acá. ¿Ya? Esta función azul habíamos visto que como queremos poner aquí una función respecto a x, ¿ya? Esta función está representada por esta ecuación, que está en la forma x en función de y. Pero para usarla acá queríamos que esté de la forma y en función de x. Por lo cual, como siempre, tomamos esto y lo despejamos. Despejamos el y. Aquí nos queda menos x igual a y al cuadrado. Aplicando raíz cuadrada queda menos, o sea, raíz cuadrada de menos x.
Acá queda la raíz cuadrada de esto. Recordemos que por definición es valor absoluto. Eso quiere decir que el i en sí mismo puede ser más o menos este resultado de acá, que es menos raíz cuadrada de x. Esa es la expresión que tenemos. Pero claro, la región está delimitada entre este punto y este punto, y por acá está pasando la parte de arriba de esta función. ¿Ya? Esta función, como está arriba, tiene valores positivos de i, por lo cual nos quedamos con el valor positivo de esta expresión. Eso quiere decir entonces que la función más alejada, que es esta parte de la azul, corresponde a la función más raíz cuadrada de menos x. Según la fórmula, eso está al cuadrado. ¿Ya? Aquí no hay que tener miedo con este menos que sale aquí, porque resulta que para esta curva, que es la que está representando, los valores de x siempre son en sí mismos negativos. Los valores de x son negativos. Así que aquí va a quedar siempre un menos con otro menos de acá, y el resultado es positivo, no hay ningún problema. Luego le restamos el radio menor, que es el más cercano al eje de revolución, que siempre corresponde con la función negra en este caso. Y la función negra ya está como y en función de x, así que ponemos simplemente x al cuadrado y eso al cuadrado. ¿Ok? Y tenemos que resolver esto simplemente. Debemos obtener, recuerden, esta expresión de acá, este resultado. Entonces esto es pi integral desde menos 1 hasta 0. Esto va a quedar simplemente como menos x. Recordando que todo lo que está acá dentro es positivo en sí mismo. Luego el menos que está acá, y esto queda x a la cuarta. Luego resolviendo eso, eso es pi por, aquí queda menos x a la 2 sobre 2, menos x a la 5 sobre 5, y todo eso está evaluado desde menos 1 hasta 0. Cuando volamos en 0, todo esto va a ser 0, no importa. Luego va a quedar menos, según la fórmula, o sea, según el teorema fundamental del cálculo, y evaluando en 1, ¿qué nos va a quedar? Para no confundir con signos, ponemos un paréntesis, y evaluamos en 1. Aquí nos puede quedar menos 1 al cuadrado, que es 1, sobre 2. Luego aquí hay un menos 1 al cuadrado es menos, o sea, menos 1 a la 5, perdón, es menos 1, y eso sobre 5. Entonces, simplificando esto, nos queda como pi por un medio positivo, que nos queda, este con este nos queda positivo, pero sigue estando este menos de acá, así que queda menos 1 sobre 5. Eso de ahí nos dice entonces que el volumen es pi. Aquí nos queda la fracción, abajo queda 10, aquí queda 5, aquí queda 2. Entonces 5 menos 2 es 3, así que esto queda como 3 sobre 10 veces pi, tal como habíamos anticipado. Este es entonces el procedimiento comparando ese método de capas cilíndricas con el de anillos en este caso. En el anterior lo comparamos con discos, recordando que anillos es la generalización del método de los discos. Entonces, bueno, aquí ya tenemos, digamos, el arsenal casi completo de métodos de soles de revolución que vamos a ver en este curso. ¿Ya? Entonces lo que queda es, digamos, ver distintas otras regiones y ver cómo plantear las integrales, recordando la fórmula que obtuvimos para este método. Es simplemente recordar que para un cierto volumen de soles de revolución, sin importar qué método usemos, en realidad deberíamos tener el mismo resultado, tal como hemos demostrado en este video. Entonces, bueno, hasta aquí voy a dejar este video de hoy y vamos a vernos después en el siguiente. ¿Ya? Estén atentos.